Bien, hemos llegado ahora a lo que sería la parte dentro de este tema de introducción a la anatomía que habla sobre sistemas y aparatos. Existe una diferencia entre un sistema y un aparato. La diferencia básica entre un sistema y un aparato va a ser que, en el caso del sistema, son un conjunto de órganos que tienen una estructura análoga, es decir, todos los tejidos u órganos que lo componen van a tener prácticamente la misma configuración, van a estar hechos en base a la misma célula principal. Por ejemplo, el sistema nervioso está compuesto principalmente por neuronas. Y como ven, pues es básicamente un sistema de cables que van a lo largo del organismo. En el caso del cuerpo, esos cables se denominan nervios. En el caso del encéfalo, se denominan vías nerviosas. En cambio, un aparato es un conjunto de órganos que simplemente tienen una misma función, pero cuya estructura es variable o las células principales que componen los diferentes órganos también son diferentes. Por ejemplo, el aparato digestivo. Como vemos, una parte está con una configuración de un tubo alargado, pero hay otras partes adicionales del aparato digestivo que no tienen esa misma configuración, como por ejemplo el hígado, la vesícula o el páncreas, que además tienen células diferentes. En el caso del hígado, la principal célula es el hepatocito. En el caso del páncreas, vamos a tener diferentes células pancreáticas que están organizadas en una configuración de islotes y por tanto las células y la organización es muy diferente a la del resto de lo que sería el tubo digestivo. Entonces es un aparato, no un sistema. Bien, una vez aclarado eso, vamos a hablar un poco de los diferentes aparatos y sistemas que existen. Vamos a decir que dentro de los aparatos los podemos clasificar como aparatos de relación, aparatos de nutrición y el aparato reproductor. Los aparatos de relación van a ser todos aquellos con los cuales nosotros interactuemos con el medio externo. Por ejemplo, el sistema nervioso con el cual recibimos los impulsos y transmitimos impulsos, el sistema endocrino que regula el medio interno, el aparato sensorial o los sentidos y lo que sería el aparato locomotor que nos permite movernos, desplazarnos e interactuar a través de la movilidad de diferentes partes o segmentos del cuerpo. Los aparatos de nutrición, en cambio, se van a encargar de lo que sería básicamente la digestión, la respiración, por las cuales vamos a adquirir los nutrientes y eliminar sustancias de desecho, bien sean alimenticias o bien sean sustancias de desecho de tipo gaseoso por el aparato respiratorio. El aparato circulatorio va a llevar todas esas sustancias hacia las células de los diferentes tejidos y va a traer las sustancias de desecho de vuelta, retirándolas desde los tejidos y órganos. Y por último tendríamos lo que es el aparato urinario que se va a encargar de eliminar las sustancias de desecho junto con una parte del aparato digestivo. Lo vamos a ver de pasada simplemente para recordar esto que ustedes ya deberían conocer. Por último tenemos el aparato reproductor que como vemos pues su función principal será el preservar la continuidad de la especie. Empezamos con el aparato locomotor, que es probablemente el aparato más preguntado de todo este tema. El aparato locomotor está compuesto por tres partes. Es lo primero que tienen que saber. Está compuesto por básicamente huesos, la unión de estos huesos que son las articulaciones y los músculos que los mueven, que sería el sistema muscular. Por tanto, el aparato locomotor está compuesto por tres partes o tres porciones. Los huesos estudiados por la osteología, las articulaciones estudiadas eh, por el estudio de todo lo que serían las articulaciones o artrología y la parte de lo que sería el sistema muscular que está estudiado por la miología. Empezamos por la parte ósea, por tanto, cómo está compuesto el esqueleto. El conjunto de todos los huesos del cuerpo se denomina esqueleto y está constituido por 206 huesos que están organizados en dos partes, o para su estudio lo dividimos en dos partes o dos regiones. El esqueleto axial, que es lo que tiene en color café, y el esqueleto apendicular, que lo tenemos en verde. El esqueleto axial está compuesto por lo que serían los huesos del cráneo, los huesos de la columna vertebral y los huesos de la pared del tórax, esternón y costillas. Todo lo demás es esqueleto apendicular.
donde tendríamos principalmente la cintura escapular y la cintura pélvica y luego todos los huesos de la extremidad superior y todos los huesos de la extremidad inferior. Las funciones que tiene el esqueleto, básicamente 5. La primera de sus funciones es servir de protección. Por ejemplo, aquí vemos que el cráneo protege lo que es el encéfalo, la pared torácica protege órganos como el corazón y los pulmones. Su segunda función sería básicamente la de sostener otras estructuras. Como vemos, pues la persona puede estar en bipedestación solamente porque tiene huesos que lo sostienen. La tercera función serviría para ser sitio de inserción de músculos y ligamentos de forma tal que se permitan los movimientos. La cuarta función que tendríamos a nivel de los huesos sería albergar a la médula ósea roja. Lo vamos a ver más adelante en el tejido, pero tenemos que saber que dentro de los huesos hay una sustancia que se conoce como médula ósea y es la que va a dar origen a lo que serían las células sanguíneas, es decir, un proceso denominado hematopoiesis. Y su quinta y última función sería almacenar minerales, por ejemplo el calcio y el fósforo. ¿Cómo está compuesto cualquier hueso? Vamos a utilizar aquí un hueso largo, en este caso es el hueso del húmero, para explicar más o menos cómo están constituidos todos los huesos. En general, todos los huesos van a estar formados por dos tipos de tejido de hueso, que van a ser el hueso compacto, que se ve ahí, que siempre está en la periferia. Por ejemplo, aquí se ve un corte transverso, para ver que siempre está en la periferia. Acá lo vemos también. Este hueso compacto siempre está en la periferia y en la parte central tenemos un hueso que es el hueso esponjoso. Sí, sí estoy grabando, pero por otro sistema. Continuamos. Tenemos entonces el hueso compacto y aquí el hueso esponjoso. Siempre vamos a tener una disposición o una constitución más o menos parecida independientemente del tipo de hueso que sea. ¿Qué otras cosas tienen que saber? Todo lo que es el hueso está envuelto por una membrana que se conoce como periósteo, que aquí la están viendo. Es una capa más delgada y más superficial en lo que sería el hueso. El único lugar que no está envuelto por el periósteo va a ser el cartílago. Es decir, donde un hueso se articule con otro, que va a estar revestida en realidad por un cartílago, que es el cartílago articular. Lo vamos a ver más adelante. Otra cosa importante que hay que mencionar, que los huesos son estructuras vivas. A pesar de que son estructuras que aparentemente son sólidas, estas están vivas y necesitan por tanto irrigación arterial, drenaje venoso y drenaje linfático, además de tener una inervación. Por eso nos duelen cuando se fracturan, especialmente por afectación del periósteo, que es la parte más inervada de todo el hueso. Como se ve un hueso, entonces, típicamente después de un corte se vería más o menos así. Como ven, hay hueso compacto en todas partes. Más profundamente en el hueso vamos a tener lo que sería el hueso esponjoso, especialmente en las partes distales y proximales del mismo, por tanto las epífisis. Y en la parte central puede tener incluso un espacio hueco que se denomina cavidad medular. Todo está revestido de periósteo, excepto en la parte en la que se articula, que está revestida de cartílago articular. Está compuesto por la organización básica, que sería la osteona, que es un conjunto de vasos sanguíneos que tienen alrededor células principales de los huesos, que son los osteocitos, y el tejido que estas van sintetizando. En la parte del hueso compacto estará bien organizado, en la parte del hueso esponjoso tendrá trayectos diferentes que se conocen como trabéculas. Todo esto es tema más de histología, por tanto lo verán a detalle en esa asignatura. Como habíamos dicho, independientemente del hueso, hay más o menos la misma estructura. En este caso estamos viendo huesos del cráneo, por ejemplo, un corte que hagamos a nivel de lo que sería la escama del hueso frontal, aparecería así. La parte más superficial, que va hacia el cuero cabelludo, y esta sería la parte más profunda, que va hacia lo que sería el encéfalo. Como vemos, siempre está compuesto igual. Tenemos el hueso compacto en las partes más periféricas, más superficial o más profunda,
y en medio de ambas suele haber una capa de tejido esponjoso. En el caso de huesos del cráneo se denominan teca externa al hueso compacto de fuera, teca interna al hueso compacto que está adentro y el diploe que representa lo que es el hueso esponjoso. Como siempre está revestido en toda su superficie, tanto externa como interna, o si ustedes quieren, superficial y profunda, por lo que sería el periósteo. Los huesos se clasifican de diferente forma en 5 grupos de acuerdo a la morfología que presenten. Vamos a tener huesos largos cuando la longitud sea mayor que el ancho o el grosor. Por ejemplo, todos los huesos de las extremidades. Aquí tenemos el húmero, podremos decir también radio, cúbito, fémur, tibia, peroné, falanges, metacarpianos. En general son los huesos de las extremidades. Hueso corto es aquel en el cual el ancho, el espesor y la longitud son más o menos parecidos. Son parecidos a un cubo, por tanto. Los ejemplos más importantes serían los que tenemos a nivel del carpo y a nivel del tarso, o sea, articulación de la muñeca y articulación del tobillo. Tercer grupo, huesos planos. Van a ser aquellos en los que el ancho y el largo son mucho mayores que el espesor. Básicamente huesos que tienen muy poco espesor o que tienen o que son muy delgados en un sentido antero-posterior. Por ejemplo, el esternón, que es el que tenemos ahí. Otros huesos planos, los del cráneo. Cuarto tipo, huesos irregulares. Son aquellos en los cuales tienen una forma muy compleja y tienen diferentes formas, diferentes apéndices y no pueden ser encajados en los anteriores grupos. Por tanto, tenemos el ejemplo más clásico, una vértebra, que como vemos tiene una estructura muy irregular. Tenemos el cuerpo y 7 apófisis. El último grupo son los huesos sesamoideos. Son huesos que están en lugares en los cuales las articulaciones son sometidas a mucho traumatismo. Entonces lo que hacen es facilitar básicamente el desplazamiento de tendones o ligamentos que pasen adyacentes a una articulación. El más grande de todos los sesamoideos del cuerpo es la rótula, pero tenemos otros que en general son bastante pequeños, de 1 centímetro para abajo. Tenemos uno bastante común, que es casi constante, que se encuentra a nivel de lo que sería el ortejo mayor o dedo gordo del pie. Pues bien, como decíamos, acá se ve un poco más la estructura muy compleja de lo que serían pues, los huesos irregulares. Tenemos otros huesos planos, como estos de aquí. Tenemos huesos largos en todas las extremidades, huesos cortos, como los del carpo, que ven que son casi cuadriláteros o ovalados. Y pues sesamoideos acá no se ve, que sería el de la rótula, el más importante. En cuanto a los huesos largos, que son los más comunes, los que hemos dicho que se encuentran en las extremidades, estos tienen una organización que se divide en 3 partes. Y esas 3 partes van a ser una parte central, que como ven es más o menos parecida a un tubo, es decir, es cilíndrica, se conoce como diáfisis. En los extremos vamos a tener una parte muchísimo más dilatada, que serían las epífisis. Por tanto, eso que está ahí y esta parte que está aquí abajo, que sería la epífisis. Se van a denominar en proximal y distal de acuerdo a la posición en la que se encuentran. La parte que esté más cerca al tronco, por ejemplo, esta de aquí, que es la cabeza del húmero, que se va a articular para formar la articulación del hombro, va a ser la epífisis proximal porque está próxima al tronco. La que está más lejos, que en este caso va a ser la que forme la articulación del codo, va a denominarse epífisis distal. Pero ambos extremos son epífisis. Y el punto intermedio entre esa dilatación grande, que es la epífisis, y la parte cilíndrica, que es la diáfisis, se conoce como metáfisis, por tanto es la que queda en medio de ambas. Hay una metáfisis también proximal y una metáfisis distal. ¿Qué cosa es importante mencionar aquí? Que entre lo que sería la epífisis y la metáfisis existe una línea que se conoce como línea epifisaria, también conocida como placa epifisaria, placa de crecimiento.
es la que le permite a la persona crecer en altura o al hueso crecer en longitud. Por tanto, es importante, si es que se lesiona, la persona no va a crecer con normalidad. Dentro de cualquiera de los huesos que veamos, vamos a ver que tienen dos tipos de relieves o de características morfológicas que pueden ir apareciendo en su superficie. Pueden ser eminencias o procesos, es decir, elevaciones, o pueden ser cavidades o depresiones. Como vemos en la parte distal, que estábamos viendo pues esto de acá, tenemos una imagen ampliada aquí. Entonces vemos la epífisis distal, tiene una serie de características o relieves. Tenemos elevaciones como esta de acá, que es la epitróclea, el epicóndilo, las crestas, supracondilias, lateral medial, y también tenemos una serie de depresiones, por ejemplo aquí la fosa coronoidea, canales como este de aquí, canal para el nervio cubital, en fin, nos veremos a detalle al ver huesos. Lo importante es que sepan que existe en cualquier hueso eminencias o procesos, que son elevaciones, y cavidades o depresiones. En general van a aparecer en los huesos por diferentes causas. En el caso de las eminencias o procesos, suelen aparecer porque hay inserciones ahí, es decir, se inserta un ligamento o se inserta un músculo. Por ejemplo, esta de acá es una clavícula, estamos viendo la cara inferior de lo que sería la clavícula. Entonces, vemos por ejemplo aquí una elevación, que es un tubérculo debido a que tiene una elevación más o menos esférica o cilíndrica. Entonces, será un tubérculo y se lo denomina conoide porque ahí va el ligamento conoide. Como hemos visto en anatomía, todo tiene lógica, así que ese ligamento conoide tendrá forma más o menos parecida a la de un cono. De ahí su nombre de ligamento conoide. Como ese ligamento que parece un cono se inserta ahí, pues eso se denomina tubérculo conoide. Lo mismo pasa en una línea, que es una elevación más o menos alargada. Acá tenemos la línea trapezoidea y se inserta un ligamento que es el ligamento trapezoideo, que tiene forma trapezoidal. En el caso de las cavidades, estas pueden tener diferentes configuraciones. Las cavidades, o sea, las depresiones que aparezcan en el hueso, pueden ser por inserciones también, como por ejemplo este de aquí, que es un surco. En este caso es un surco donde se inserta el músculo subclavio, por tanto se denomina surco del subclavio. Pero también pueden servir para el paso de estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos un conducto, que es el conducto óptico. Por este va a pasar lo que sería el nervio óptico, viniendo desde lo que sería el telencéfalo hacia lo que sería la cavidad orbitaria. Y también podemos tener algunos espacios más grandes que serían cavidades. Por ejemplo, las cavidades mastoideas o, las cavidades sinusales. Por ejemplo, los senos paranasales, que son espacios huecos dentro de los huesos. Por ejemplo, ahí tenemos el seno frontal, acá tenemos otro que es el seno maxilar, que se pueden infectar y se van a desarrollar las conocidas sinusitis, inflamaciones de senos paranasales. Es lo más importante en cuanto a sus configuraciones externas, características como relieves o depresiones. Pasamos a ver cómo se forma un hueso. Los huesos se forman por un proceso denominado osificación. La osificación puede ser de dos tipos. Tenemos en primer lugar la osificación membranosa, que es menos frecuente y se suele dar principalmente en el periodo embrionario. Por tanto, es menos común. Se da especialmente en huesos del cráneo, como vemos aquí, que son huesos planos. ¿Qué características tiene la osificación membranosa? Se va a pasar de un tejido conectivo no maduro, por ejemplo, un tejido mesenquimatoso, directamente hacia un hueso. Entonces, ese tejido conectivo inmaduro se transforma directamente en el hueso que conocemos, que lo vemos aquí. El otro tipo de osificación es la osificación cartilaginosa. La osificación cartilaginosa se da en la mayor parte de los huesos, por tanto es la osificación más común, y es esta que vemos aquí. En este caso, de un tejido conectivo inmaduro se pasa primero a formar el cartílago.
Se forma una especie de molde de cartílago de lo que después va a ser el hueso. En alguna parte va a empezar a calcificarse, normalmente a nivel de lo que sería la diáfisis. Esto se va a transformar en lo que sería el centro primario de osificación o el centro de osificación primario, desde donde ese cartílago se va a ir transformando cada vez más en hueso, va a ir avanzando ese proceso de osificación. Pueden aparecer también unos centros secundarios de osificación que normalmente aparecen aquí en las epífisis, como estamos viendo, donde también va a empezar a calcificarse el hueso hasta que finalmente prácticamente la totalidad del hueso se forme. Es decir, teníamos tejido conectivo inmaduro, luego cartílago y luego hueso. Tiene 3 pasos la osificación cartilaginosa. La única parte que no termina de calcificarse y transformarse en hueso va a ser esta línea de aquí, que ya la conocemos como línea epifisaria, placa epifisaria o placa de crecimiento. Permanece como cartílago para que esas células de cartílago puedan seguir multiplicándose y las partes más periféricas de las mismas se vayan transformando en hueso. Por tanto, se va a ir dando un proceso en el cual todo esto va a ir aumentando de espesor, que es el cartílago, y al mismo tiempo el hueso va a ir invadiendo de a poco las partes más proximales o distales de ese cartílago y así va a ir aumentando la cantidad de hueso. Aumenta el cartílago, el hueso va avanzando y la persona va creciendo. El hueso va aumentando en longitud. En cuanto al crecimiento óseo, ya que estamos hablando de crecimiento, vamos a decir que en general el crecimiento de los huesos va a ser de dos tipos. Vamos a tener un crecimiento longitudinal, es decir, en longitud va a aumentar la longitud del hueso a través de lo que serían los cartílagos epifisarios, es decir, la lámina epifisaria, la lámina de crecimiento. Esta parte de aquí que está compuesta de cartílago. Como existe en ambos lados, tanto en la epífisis proximal como en la epífisis distal, suele haber una de las epífisis que crece un poquito más rápido que la otra. Esa se la denomina epífisis fértil. Pero básicamente el crecimiento longitudinal se hace a nivel de los cartílagos epifisarios. Para el crecimiento, en cambio, en cuanto a lo que sería el ancho y el espesor del hueso, es decir, volver al hueso más fuerte y no más largo, se da una osificación diferente que se conoce como osificación perióstica. Es decir, lo que habíamos dicho que cubría o revestía todos los bordes o todas las superficies de este hueso, excepto donde estaba el cartílago articular, va a ir depositando nuevas capas de tejido óseo y va a ir haciendo de esa forma que el hueso aumente en grosor y espesor. Pues bien, se ve en la vida real más o menos así, lo que serían los cartílagos de crecimiento. Este es un hueso de un niño. Entonces se puede ver aquí, en toda esta parte de acá, con una menor densidad, lo que es el cartílago, que es la parte en la cual prolifera. Entonces eso no es una fractura, sino que es la zona del hueso que tiene el cartílago de crecimiento. Por tanto, las placas epifisales. Y la osificación periódica ya la sabemos, aumenta el grosor o el espesor. Eso era crecimiento óseo. Pasamos a ver articulaciones. Una vez que hemos acabado de ver huesos, todo lo que era huesos, clasificación, estructura, tejidos que lo componen, cómo crecen los huesos, cómo se forman los huesos o la osificación, pasamos a ver la segunda parte del aparato locomotor, que serían las articulaciones, estudiadas por la artrología, como habíamos dicho. Entonces, primero, ¿qué es una articulación? Es el punto en el cual dos huesos se van a unir o van a contactar entre sí. Entonces, vamos a clasificarlas para su estudio a las articulaciones en 3 tipos. Estos 3 tipos que estamos viendo ahí se clasifican de acuerdo a diversos criterios. El primer criterio que vamos a utilizar para clasificarlos es qué tan móvil es la articulación. Entonces tenemos articulaciones inmóviles, semimóviles y articulaciones móviles. Otra forma de clasificarlas es de acuerdo al tejido principal
que se encuentra en ese punto de unión entre los dos huesos, que es la articulación. Desde ese punto de vista tenemos articulaciones fibrosas, si el tejido que les une es fibroso. Si los une un cartílago serán articulaciones cartilaginosas, y si tienen una estructura más compleja se denominarán articulaciones sinoviales. El último criterio para clasificarlas es un nombre que ya no se usa demasiado, pero que es básicamente otra forma de denominar a las inmóviles, que sería articulaciones sin artrosis. Acá no está escrito, pero bueno, ya lo saben. Su otra denominación es articulación sin artrosis. Sin hacer referencia a que no hay movimiento. Sin movimiento, sin artrosis. Las semimóviles se denominan anfiartrosis. Lo añado porque en algunos libros aparece así. Pues tenemos sin artrosis, anfiartrosis y las que más se movilizan, que además son las sinoviales, se las denomina también diartrosis. Pues bien, tiene tres formas de denominar a cada una de las grupos de articulaciones. Pasamos a lo siguiente, que sería la clasificación. En el caso de las articulaciones inmóviles, son básicamente de dos tipos, suturas o sindesmosis. En el caso de las articulaciones cartilaginosas, las vamos a hacer en azul para diferenciarlas de esas. Pueden ser dos, sincondrosis o cartilaginosas primarias y sínfisis o cartilaginosas secundarias. Y en el caso de las sinoviales, van a ver básicamente 6 tipos de articulaciones sinoviales que las vamos a ver más adelante. Pues bien, ¿de qué vamos a hablar primero? Desde aquí, que son las articulaciones sinoviales. Entonces, pasamos a hablar primero de estas, que son las articulaciones inmóviles, fibrosas o sin artrosis. Tres denominaciones. Esta es su diapositiva. Articulaciones inmóviles, fibrosas o sin artrosis. Como hemos dicho, hay dos tipos, la sutura y la sindesmosis. Las suturas van a ser básicamente las articulaciones que unen los huesos del cráneo. Tenemos aquí sutura lambdoidea, sutura escamoparietal, también conocida como temporoparietal, paritotemporal, dependiendo del libro que lean. Sutura coronal, acá tendríamos la sutura sagital, en fin, pues las suturas que son los puntos de unión entre huesos del cráneo básicamente, o de la cara, o del neurocráneo. Las sindesmosis, en cambio, también van a estar unidas por un tejido fibroso, resistente, pero en este caso es una membrana que se conoce como membrana interósea, o sea, una membrana que está entre huesos. El ejemplo que tenemos ahí es la membrana interósea que une al cúbito con el radio a nivel del antebrazo. Eso es lo más importante. Las suturas, a su vez, se pueden clasificar en diferentes tipos de acuerdo a la configuración que tengan las superficies que se están uniendo. Por ejemplo, tenemos las suturas dentadas. Estas van a ser en las cuales pues, la superficie que se une tenga una especie de dientes o indentaciones y sea irregular. La sutura plana, en cambio, van a ser en cuyas superficies tengamos un hueso que es prácticamente liso o rectilíneo, sin depresiones, y el hueso que se une a continuación también tiene esa configuración. Por ejemplo, el obelium, que es una parte de la sutura sagital. Las suturas escamosas van a ser aquellas en la cual uno de los huesos, como aquí ven un corte, se va a ir adelgazando cada vez más para articularse con el otro hueso que tiene una configuración parecida. Empieza grueso y va adelgazándose cada vez más. Donde hay esta estructura más o menos parecida a una superposición se va a denominar sutura escamosa. Y luego tenemos otro tipo de sutura que es la esquindelesis. Es una sutura más compleja donde las superficies articulares van a tener una forma complementaria, parecida a esa de ahí. Tenemos que uno de los huesos tiene, por ejemplo, una forma así, y el hueso que está viniendo a articularse tiene una forma complementaria. Otro tipo de sutura, que a veces los libros no mencionan, pero que es importante que conozcan, es la gonfosis. La gonfosis es el tipo de unión
o de articulación que existe entre lo que serían las piezas dentarias y los maxilares, maxilar superior o maxilar inferior, también conocido como mandíbula. También es un tipo de articulación fibrosa que puede estar clasificado dentro de lo que son las suturas. Pues bien, con eso hemos acabado todo lo que son articulaciones inmóviles, fibrosas o sin artrosis, que son dos tipos, suturas o sindesmosis. Pasaríamos a ver el grupo siguiente, que lo vamos a hacer como hemos dicho en celeste. Por tanto, vamos a utilizar el color celeste de forma tal que mentalmente también vayan apreciando la diferencia visual y se les haga un poco más fácil entenderlo. Pasaríamos entonces a ver las articulaciones semimóviles, también denominadas cartilaginosas y también denominadas anfiartrosis. Tiene sus tres nombres. En cuanto a los tipos, que es lo más preguntado, hay dos tipos también, la sincondrosis y la sínfisis. La sincondrosis va a ser el tipo de articulación cartilaginosa más común. Lo encontramos en lo que son las láminas epifisarias. Por tanto, todos los cartílagos de crecimiento son de tipo sincondrosis. Tendremos uno en la epífisis proximal y otro en la epífisis distal. Como se puede encontrar dos por cada hueso, pues son la articulación cartilaginosa más común. Está hecha de cartílago hialino. La sínfisis, en cambio, que estamos viendo aquí, su principal ejemplo va a ser, van a ver básicamente dos ejemplos importantes, el disco intervertebral, que como ven es la estructura que se encuentra entre las vértebras, o la sínfisis del pubis. Está formado de un cartílago diferente que es el fibrocartílago, es un cartílago más resistente, que normalmente tiene más espesor, y eso va a ser la diferencia entre una sincondrosis y una sínfisis. Habitualmente, las articulaciones cartilaginosas del tipo de sínfisis van a tener además unos engrosamientos en su estructura que si están en las periferias de los huesos van a ser ligamentos periféricos y si están uniendo firmemente la parte central de los huesos van a ser los ligamentos interóseos. Lo veremos a detalle más adelante. Pasamos a lo que serían las articulaciones conocidas como articulaciones sinoviales, diartrosis o móviles. Para hablar de estas, lo primero que tenemos que saber es que estas articulaciones móviles también son denominadas sinoviales y también se las conoce como diartrosis. Van a ser las articulaciones más avanzadas en cuanto a la evolución y por tanto son las más complejas. Lo primero que tenemos que ver es cómo está formada su estructura. En cuanto a su estructura, tiene varios componentes. Empezamos con el primer componente que serían las superficies articulares que están revestidas de cartílago articular. Entonces, los sitios en los cuales dos huesos contactan y tienen movimiento van a estar siempre revestidos por el cartílago articular, cuya función es disminuir ese rozamiento, facilitar los movimientos, evitar el desgaste de estructuras que se encuentren por debajo de ellos. Pues bien, primer componente, cartílago articular. Segundo componente va a ser un espacio que se encuentra, lo vamos a pintar en amarillo, va a ser el espacio que se encuentra entre esas superficies articulares, que vamos a denominar cavidad articular. Por tanto, el segundo componente pues es la cavidad articular. Este segundo componente, también conocido como cavidad articular, está lleno de un líquido que se conoce como líquido sinovial, cuya función es también disminuir el rozamiento, facilitar los movimientos, evitar el desgaste. Sería nuestro tercer componente. Segundo y tercer componente los pintamos igual porque básicamente dentro de la cavidad articular, que es un espacio, está el líquido sinovial. Seguimos con otro componente que sería básicamente nuestro cuarto componente, que sería la cápsula articular. Vamos a ponerlo con pluma.
Pues bien, el cuarto componente es la cápsula articular. ¿Qué es la cápsula articular? Es todo lo que está envolviendo o revistiendo, rodeando la articulación sinovial. Esta cápsula articular a su vez se divide en dos partes. Una parte que es fibrosa, que se denomina membrana fibrosa. Y otra parte que es mucho más delicada, la vamos a hacer en color rojo, que se conoce como membrana sinovial. Bien, esta va a ser pues el quinto componente y la membrana fibrosa va a ser el sexto componente. Bien, dentro de lo que es la cápsula articular, dos partes, membrana fibrosa y membrana sinovial. ¿Cuál es la diferencia? La membrana sinovial va a ser la que está más profunda, es decir, en contacto prácticamente con la articulación, la superficie articular y todo lo que es la cavidad articular. Lo estamos pintando ahí en rojo. Es delgada y es la que produce el líquido sinovial. La membrana fibrosa, en cambio, que sería el sexto componente, pues bien, nuestro sexto componente, mejor aquí, el sexto componente es la membrana fibrosa, que es la parte de la cápsula articular que es más resistente. Como ven, pues esa es esa parte más engrosada, más resistente, que rodea por fuera o superficialmente a lo que es la membrana sinovial. Esta membrana fibrosa puede estar engrosada en algunas regiones, o sea, más fortalecida en partes que necesiten un refuerzo, y esos engrosamientos de la membrana fibrosa de nuestra cápsula articular se denominan ligamentos, que sería nuestro séptimo componente. Además de eso, puede complicarse todavía más una articulación sinovial y aparecer estructuras fibrocartilaginosas, que serían el octavo componente. Estas estructuras fibrocartilaginosas pueden ser de tres tipos: meniscos articulares, discos articulares y rodetes periarticulares. ¿Para qué sirven todas estas estructuras fibrocartilaginosas? Van a servir básicamente para adaptar las superficies articulares. Si tenemos dos superficies articulares que no encajan bien, tienen formas no complementarias o son muy inestables, el cuerpo humano ha desarrollado el fibrocartílago para ayudar a que esas superficies sean más congruentes, encajen mejor, sean más estables. Y son de tres tipos: meniscos, discos articulares y rodetes periarticulares. Diferentes funciones. Los meniscos van a servir para dar algo de amortiguación y son básicamente una especie de cuñas que se puede poner ahí para aumentar la estabilidad de la articulación. Los discos articulares son básicamente, como su nombre dice, discos, es decir, una estructura que tiene un cierto espesor, por ejemplo, algo así, que está entre dos huesos. Tendríamos aquí el extremo distal de la clavícula y aquí el acromion. Ahí tenemos un disco articular a nivel de lo que sería la articulación acromioclavicular. ¿Para qué sirven? Pues para facilitar la unión de esas dos estructuras, que si no, de otra forma serían demasiado inestables. Y por último tenemos un rodete. El rodete es básicamente una ampliación de la superficie articular, es decir, tendría una estructura o una apariencia más o menos así, de forma tal que la superficie articular se amplíe o sea más grande, por ejemplo en la articulación glenohumeral. Eso es lo más importante en cuanto a lo que sería la articulación sinovial, refiriéndonos a su estructura. Refiriéndonos a cómo se clasifican, habíamos dicho que existían 6 tipos de articulaciones sinoviales de artrosis o móviles. Las vamos a hacer en verde. Pues bien, las articulaciones sinoviales móviles, también conocidas como diartrosis, van a estar clasificadas o agrupadas en tres, de acuerdo a qué tipos de movimientos permiten. Si permiten movimiento en un solo eje, van a ser uniaxiales. Si permiten movimientos en dos ejes, se las va a denominar biaxiales. Y si permiten tres movimientos o más, multiaxiales.
Entonces, las sinoviales pueden ser de tres tipos de acuerdo a los movimientos que permitan: uniaxiales, biaxiales o multiaxiales. A su vez, vamos a tener que dentro de estas están las 6 tipos de articulaciones de acuerdo a su forma. Entonces, las articulaciones móviles o sinoviales, si nos basamos solamente en cómo es la forma de las superficies que se articulan, son 6, como habíamos dicho, que van a estar clasificadas dentro de alguno de esos grupos, dependiendo que tantos movimientos permitan. Por ejemplo, la primera de esas articulaciones por su forma va a ser la articulación trocoide, también conocida como articulación en pivot. El segundo tipo de articulación, de acuerdo a la forma, sería la tróclea, también conocida como gínglimo. El tercer tipo de articulación, de acuerdo a su forma, va a ser la articulación plana, también conocida como artrodia. El cuarto tipo de articulación va a ser la de silla de montar, que también tiene otro nombre, que sería encaje recíproco. El quinto tipo de articulación sería la condilea, también conocida como elipsoidea. Y el sexto tipo va a pertenecer a las multiaxiales y sería la esferoidea, también conocida como enartrosis. Pues bien, esos son los tipos de articulaciones. Ahora, para que quede más claro, vamos a hablar primero de las uniaxiales. ¿Qué les vamos a hacer en amarillo? Bien, cuando hablemos de las uniaxiales, vamos a decir que son un tipo de articulación sinovial que permite movimientos en un solo eje. Tenemos dos ejemplos, de acuerdo a su forma, que serían las de tróclea y las de pivot. Por tanto, esta imagen que tienen en el libro, vamos a buscar cuáles son articulaciones uniaxiales. Entonces tenemos esta de aquí, que es de gínglimo o tróclea, y esta de aquí arriba, que es la articulación trocoide o en pivot. Pues bien, esas dos son uniaxiales. La articulación trocoide, también conocida como articulación en pivot, va a ser una que permite solamente rotaciones. El ejemplo más común es la articulación atlantoaxial, es decir, entre la primera y la segunda vértebra cervicales, que nos permiten, por ejemplo, el movimiento de decir no con la cabeza. Cuando alguien nos pregunta y no podemos hablar, pues le decimos no moviendo la cabeza de un lado a otro. Eso se da gracias a una articulación trocoide, que es la articulación atlantoaxial. El segundo tipo de articulación de este tipo, que son las uniaxiales, sería el gínglimo o tróclea, también conocida como articulación en bisagra. El ejemplo más común es la articulación del codo y, como ven, permite solo movimiento en un eje. Permite solo hacer flexiones y extensiones, por tanto permite mover la articulación solo en ese sentido. No puedes hacer abducción, no puedes hacer aducción, no puedes hacer rotación, no puedes hacer circunducción. Entonces solamente permite flexión y extensión, por tanto es uniaxial. Pasamos a las biaxiales, las vamos a hacer otra vez con otro color. En este caso van a ser las biaxiales en celeste. Como vemos, las articulaciones biaxiales son de tres tipos. Las articulaciones biaxiales las vamos a buscar aquí. Tenemos esta de acá, que es una articulación plana. También esta de aquí, articulación en silla de montar, y la que está debajo, que es la articulación condilea. Por tanto, todas esas son biaxiales. Empezamos por la articulación plana. Las articulaciones planas van a permitir desplazamientos de las superficies articulares, como por ejemplo aquí entre la clavícula y el acromion, que es la articulación acromio-clavicular. Como ven, pues permiten movimientos de arriba abajo y de adelante hacia atrás, es decir, de elevación y depresión, y también movimientos en un sentido ventral y un sentido posterior. Como pueden moverse en dos sentidos, es una articulación biaxial. El segundo tipo de biaxial va a ser la de silla de montar, también conocida como encaje recíproco. Se llama silla de montar porque, como ven en el dibujo, tiene una forma parecida a la que tendría un hombrecito cabalgando, que lo vamos a dibujar ahí. Pues bien, un hombrecito cabalgando sobre la silla de montar. Entonces, estas van a ser biaxiales porque van a permitir movimientos
en dos planos distintos. Un ejemplo, pues la articulación entre el trapecio, que es un hueso del carpo, y el primer metacarpiano. Entonces permite movimientos de flexión-extensión y abducción-aducción. Como son dos movimientos biaxiales. El tercer tipo de biaxiales son las condíleas, también conocidas como elipsoideas. Las superficies tienen una forma de elipses y el ejemplo que da el libro pues es la de la articulación entre un metacarpiano y una falange. Por tanto, articulación metacarpo-falángica. Aunque también tenemos otra aquí, lo que sería la articulación entre los cóndilos occipitales y la primera vértebra. Pues bien, lo último que nos falta son los multiaxiales. Las articulaciones multiaxiales tenemos solo un tipo, de acuerdo a su forma, que serían las esferoideas. Entonces, siempre que veamos una articulación esferoidea, será clasificada de acuerdo a los movimientos que permite como multiaxial. Estas articulaciones esferoideas van a tener la característica de que una de las superficies articulares, como se ve ahí, es básicamente una esfera, casi una circunferencia completa, un círculo completo. Tenemos dos, una a nivel de lo que sería el hombro, que es la articulación cleinumeral, y otra a nivel de lo que sería la cadera, la articulación de la cadera. Entonces acá será entre la cabeza del fémur y la cavidad glenoidea, y aquí es entre la cabeza del fémur y el acetábulo. Son multiaxiales porque permiten movimientos en más de tres sentidos o tres direcciones. Por ejemplo, aquí se permite flexión-extensión, o sea, hacia adelante, hacia atrás. Se permite abducción-aducción, acercarse o separarse de la línea media y además rotaciones. Rotación interna o rotación externa. Pues bien, esos son lo que serían las articulaciones y su clasificación. En cuanto a lo que sería el desarrollo de las articulaciones, que los libros mencionan, simplemente hay que saber que la sincondrosis, que es una articulación cartilaginosa, también conocida como articulación cartilaginosa primaria, es mucho más simple en su desarrollo que una sínfisis, que por tanto también se llama articulación cartilaginosa secundaria, es decir, un poco más avanzada. Normalmente va a tener mayor cantidad de tejido, como se ve ahí, a comparación de la sincondrosis, y también puede tener otras características como engrosamientos que habíamos dicho que eran los ligamentos por fuera o los que estaban dentro del hueso, o sea, bueno, entre hueso y hueso, que eran ligamentos periféricos o ligamentos interóseos. Si eso se complejiza todavía más, esa pequeña cavidad que podía aparecer en alguna sínfisis se hace más grande y adquiere otras características, se puede transformar en una articulación sinovial, que es más compleja. Las articulaciones sinoviales, entonces, son más complejas y en su desarrollo pues tienen que tener más pasos, demoran más tiempo y también son normalmente más susceptibles de lesiones porque son las más móviles. Ya hemos visto su estructura, aquí simplemente estamos viendo que una sinovial sin meñisco es más simple que una sinovial con meñisco, que sería pues una todavía más compleja, con más elementos. Esa por ejemplo sería una articulación de la rodilla. Bien, acabamos con todo lo que son articulaciones, por tanto artrología, nos falta el último componente de lo que sería el aparato locomotor, que es lo que corresponde a los músculos. Lo haremos en rojo por ser músculos. Pues bien, los músculos se van a clasificar desde el punto de vista histológico en dos grupos. Primero, el primer grupo serían los músculos estriados. Se denominan así porque cuando los vemos en microscopio vemos una serie de líneas oscuras que se intercalan con líneas más claras. Entonces aparecen como estrías o líneas, franjas de diferentes tonos, y de esos pues vamos a tener dos. A su vez se van a clasificar estos músculos estriados en dos, que serían el esquelético, si es que se encuentra adherido al esqueleto y además es voluntario, o músculo cardíaco si se localiza en el corazón, que además es involuntario. El otro tipo grande de músculo sería el músculo liso, que es este de aquí abajo, también conocido como músculo no estriado. ¿Por qué? Porque como ven no tiene franjas o estrías. Este se va a encontrar o bien en órganos
como las vísceras o bien en glándulas. Y también es involuntario. Entonces, ¿cuáles son estriados? El esquelético y el cardíaco. ¿Cuáles son voluntarios? Solamente el esquelético. ¿Cuáles son involuntarios? El cardíaco y el liso. ¿Cuál se encuentra en vísceras o glándulas? El liso, en el corazón el cardíaco y en el resto de músculos que tenemos en el cuerpo, especialmente adheridos a huesos, van a ser músculo esquelético. Los de músculo esquelético, es decir, estos de aquí, son los que nos interesan más porque son los más visibles en anatomía. Se pueden clasificar de diferente forma, pero siempre tienen la misma configuración, siempre están formados igual. Tienen dos partes que serían el vientre y el tendón. El vientre es la parte que se contrae, es decir, toda esa parte roja que ustedes ven ahí. Y los tendones son los puntos por los cuales se inserta. Lo vamos a pintar de verde. Pues es toda esta parte que estaba de blanco, que es el sitio por el cual se inserta en la estructura que va a movilizar, bien sea un hueso, bien sea la piel, como en los músculos de la cara. Pues bien, siempre misma configuración, vientre y tendones. En cuanto a la clasificación según forma, pues vamos a tener los primeros que serían los largos. Por ejemplo, este de aquí, pues va a ser un músculo en el cual su longitud es mayor que el ancho y el espesor. Los músculos anchos, por ejemplo, este de aquí, que es el oblicuo externo del abdomen, van a ser principalmente mayores en cuanto a lo que sería el ancho que en la longitud y el espesor. Especialmente tiene un espesor muy delgado. Son músculos, como su nombre dice, pues anchos o aplanados. Tenemos músculos cortos que son prácticamente cuadrados, por ejemplo el cuadrado lumbar, y tenemos músculos orbiculares que son bien fáciles de reconocer porque tienen forma circunferencial. También se los denomina músculos esfinterianos, por ejemplo ese que ven ahí, que es el orbicular del ojo. En cuanto a su composición, tenemos simples o complejos. Los simples suelen tener un vientre y un tendón a cada lado. Eso es lo que los hace simples. Los complejos tienen una estructura diferente. Por ejemplo, este de aquí que tiene intersecciones tendinosas, que es el músculo recto del abdomen, este de aquí, donde tiene no solo un vientre y dos tendones, sino que tiene un vientre, un tendón intermedio, otro vientre, otro tendón intermedio o intersección tendinosa, otro vientre y después recién tiene en cada extremo los tendones normales. ¿Qué otra cosa puede ser lo complejo? Pues el que estamos viendo aquí arriba, que tiene dos vientres separados por un tendón intermedio. O también que sean varios vientres musculares, como se ve aquí. Este que es el deltoides o músculo del hombro, que como ven tiene varios vientres y un solo tendón principal. Pues cosas así los hacen complejos. Los tendones, de acuerdo a su forma, pueden ser cilíndricos, planos, cortos o largos, es decir, las partes blancas por las cuales se inserta un músculo. Pueden tener todas esas formas. Aquí mencionaría un solo este de acá, que es el tendón de Aquiles, han debido escuchar. Es el músculo, perdón, el tendón más grueso y más fuerte de todo el organismo, pero aún así puede ser lesionado. Por ejemplo, en fútbol o en deportes en los cuales se tenga que arrancar con mucha potencia. A ver, un jugador conocido es Gago, que se ha roto ese ligamento dos o tres veces. Perdón, ese tendón de Aquiles se lo ha roto dos o tres veces y además creo que en ambas extremidades. Para que tenga curiosidad, puede leerlo. En cuanto a su funcionamiento, cuando este músculo se acorta o aumenta su tono, hablamos de lo que es la contracción. Para hacer movimientos los músculos tienen que contraerse, es decir, aumentar la tensión al interior de las fibras que los componen. Las contracciones son de dos tipos. Trazamos una línea que divide dos tipos. Tenemos a un lado las contracciones isométricas. Como su nombre dice, iso igual métrica hace referencia a la longitud. Por tanto, una contracción isométrica es aquella en la cual permanece igual la longitud del músculo. Por ejemplo aquí. Si a una persona le pedimos que tenga la extremidad superior en esta posición, va a requerir un cierto grado de esfuerzo para mantener la extremidad en esa posición. Si además le decimos que sujete un libro aquí,
o una estructura pesada cualquiera, necesita hacer mayor cantidad de fuerza para que su extremidad ni descienda ni se eleve. Por tanto, eso es una contracción isométrica, una contracción en la cual la longitud del músculo no cambia, pero sí que va a aumentar el tono o la fuerza que necesita hacer. Pues bien, el otro tipo de contracción va a ser la contracción isotónica. En este caso, el tono o la fuerza que necesita hacer cada fibra muscular va a permanecer constante, o sea, no cambia. Y lo que va a cambiar es la longitud del músculo. Ya vamos a dibujar, pues así. Bien, como estamos viendo en este ejemplo, si la posición inicial fuera esta, es decir, la persona tenía su extremidad igual que a este lado, es decir, la que está apareciendo medio transparente, tenía la extremidad superior en aducción, pegada al cuerpo. Este músculo que se origina aquí, o sea, comienza aquí, tenía esta longitud. Comenzaba allá, terminaba aquí. Pues bien, luego de hacer el movimiento, ese músculo, como ven, está más corto. Entonces, si después de hacer un movimiento, el músculo queda más corto, es una contracción concéntrica. Si ocurre lo contrario, es decir, empezábamos más bien aquí, el músculo tenía esta longitud, cuando el paciente ha empezado a hacer el movimiento, y luego desde ese mismo punto termina el músculo más estirado, por tanto de mayor longitud, es una contracción excéntrica. Entonces, resumiendo, contracción isométrica no cambia la longitud del músculo, pero sí va a aumentar la tensión en sus fibras. Lo otro que sería la contracción isotónica, la cantidad de fuerza en las fibras se va a mantener más o menos constante y lo que va a cambiar es la longitud del músculo. Y el músculo termina siendo más pequeño o más corto de lo que había empezado, es una contracción concéntrica. Si termina más estirado, es una contracción excéntrica. Esas son contracciones. Dentro de lo que es el aparato locomotor, la parte muscular, vamos a tener que existen otras estructuras anatómicas relacionadas con la parte muscular, como por ejemplo las bolsas sinoviales. Estas son parecidas a lo que eran las cápsulas sinoviales en el sentido de que tienen un líquido sinovial que facilita el movimiento de las estructuras adyacentes. Entonces tenemos diferentes tipos de bolsas sinoviales que normalmente están relacionadas o bien con tendones o bien con ligamentos, mucho más con tendones. Pueden ser subcutáneas si están debajo de la piel. Van a estar normalmente anexas o alrededor a lo que serían tendones y músculos para facilitar los desplazamientos de los mismos. Y también pueden estar en forma de lo que serían vainas sinoviales, es decir, como se ve ahí una estructura que prácticamente está alrededor de un tendón, a diferencia de una bolsa sinovial que suele estar debajo o por encima de un tendón. En cuanto a las fascias, van a ser tejido conectivo que envuelve a los músculos. Pueden ser fascias de revestimiento que suelen envolver a un músculo, por ejemplo. Estos que ustedes están viendo aquí, que envuelven a cada músculo, podrían ser fascias de revestimiento. Suelen envolver a cada músculo por separado. Si son más gruesas y más resistentes, se conocen como aponeurosis. Pues bien, pueden ser aponeurosis, que suelen estar envolviendo a todo lo que sería un grupo de músculos en la parte externa, o pueden ser tabiques intermusculares, que están, como ven, pues entre dos grupos de músculos, por ejemplo este de aquí, o este de aquí. ¿Para qué sirven los tabiques intermusculares, las aponeurosis y las fascias de revestimiento? Para mantener más o menos separados, bien sea músculos unos de otros, o bien sea grupos musculares, como este de aquí, de otros grupos musculares. En anatomía, un grupo de músculos que se encuentra dentro del mismo compartimento, o sea, rodeado por tabiques intermusculares y aponeurosis, va a tener
normalmente la misma inervación, el mismo drenaje venoso, la misma irrigación arterial y funciones parecidas. Entonces todos estos músculos que estén aquí, al menos como regla general, van a ser nutridos por la misma arteria, drenados por la misma vena, inervados por el mismo nervio y van a tener acciones muy parecidas o muy similares entre sí. Sirven también para limitar las infecciones. Así, si tenemos un músculo que se haya infectado por alguna razón, esto no se va a extender a toda la extremidad tan fácilmente, sino que va a permanecer dentro de su propio compartimento, evitando la infección al hueso, que sería una osteomielitis, que no se va a dar, o la infección a otros compartimientos y otras estructuras adyacentes. Por último tenemos el aparato de la inervación, o bueno, mejor dicho, el sistema nervioso, debido a que está compuesto prácticamente por un tipo de células que son las neuronas, que estamos viendo ahí, que conocerán más en histología. Aquí básicamente vamos a mencionar que tiene una parte central, que es el cuerpo celular, a donde le llegan los estímulos o las órdenes desde otras partes, como otras neuronas, a través de las dendritas, y va a enviar él sus instrucciones, su respuesta, los impulsos nerviosos a través de lo que serían los axones, tres partes de una neurona. Se comunica una neurona con otra a nivel de esta parte de aquí, que aquí la vemos ampliada, y por tanto es la hendidura sináptica, es decir, el punto en el cual prácticamente están adyacentes las dendritas de una neurona con el axón de otra neurona. Lo que nos interesa en la anatomía: cómo está organizado el sistema nervioso. Está dividido básicamente en dos partes: el sistema nervioso central, que es el encéfalo, o sea, todo lo que está dentro del cráneo, más la médula espinal, que está dentro del conducto vertebral, y el sistema nervioso periférico, que son básicamente pues el resto de estructuras que se extienden por el cuerpo, básicamente los nervios. Esos nervios están compuestos, como ven, pues por un conjunto, bien sea de axones o de dendritas que están yendo de una parte del cuerpo a otra, envueltas por diferentes capas de tejido conectivo, como el endoneuro, el perineuro, el epineuro, que verán en histología. En cuanto a anatomía, ya hemos dicho que todo lo que se encuentre dentro del encéfalo o del conducto vertebral va a pertenecer a lo que sería el sistema nervioso central. Por tanto, todo eso que es el encéfalo, más todo lo que está dentro de la columna vertebral, que es la médula espinal, es sistema nervioso central. Por tanto, para hacer la división del sistema nervioso, tenemos dos tipos de divisiones. Una es la división anatómica y otra es la división funcional. La primera que vamos a ver es la división anatómica, es decir, desde el punto de vista de las estructuras. Las agrupamos, todo lo que están viendo en amarillo, como sistema nervioso central, y todo lo que salga de esos lugares va a ser el sistema nervioso periférico. Ese sistema nervioso periférico va a ser el conjunto de nervios que van a salir desde estas estructuras. Los principales nervios que salen de esas estructuras van a ser los nervios craneales, que son 12, salen desde lo que sería el encéfalo de todo esto. Tenemos 12 pares de nervios craneales. Y de todo lo que sería la médula espinal van a salir los 31 pares de nervios espinales. Esos 31 pares de nervios espinales están divididos en 8 que salen de la región cervical, por tanto se llaman cervicales, 8 cervicales. Luego tenemos 12 que salen a nivel de lo que es el tórax, por tanto son 12 torácicos. 5 salen a la región lumbar, por tanto serían los nervios lumbares. 5 a nivel del sacro, por tanto serían 5 nervios sacros. Pues bien, 5 nervios sacros. Y solo uno sale por debajo de ese nivel, que sería el nervio coxígeo. Por lo tanto, tiene un nervio coxígeo. Y ahí tenemos los 31 pares de nervios espinales. Cuando esos nervios espinales que están saliendo de aquí, como ven pues en la imagen didácticamente, sale un nervio por cada espacio. Esos, sin embargo, se pueden ir
juntando unos con otros en forma de red y van a formar plexos. Los plexos son cuatro. El plexo cervical, que está a nivel del cuello, da inervación principalmente a estructuras del cuello o del cuero cabelludo. El plexo braquial, que da inervación a todo lo que es la extremidad superior. El plexo lumbar, que da inervación a la mayor parte de la extremidad inferior. Y el plexo sacro, que da inervación a una parte de la extremidad inferior, o sea, complementando lo que es el plexo lumbar, y también en regiones como pelvis y perine. Los cuatro plexos que en una visión más detallada se ven así. Sale un nervio espinal, pero se junta con otros en forma de red. Se vuelve todo una red bastante confusa, que ya luego la irán viendo a detalle, que serían los plexos. En este caso es un plexo braquial. La otra división del sistema nervioso es la división funcional. La que habíamos visto era división anatómica, que era central y periférico. Ahora tenemos la división funcional, que lo divide en dos. La división o la parte cerebroespinal, también conocida como somática, y la división órgano-vegetativa. La cerebroespinal sería la parte del sistema nervioso central que funciona voluntariamente. Entonces, el sistema nervioso cerebroespinal o sistema nervioso somático, o también conocidos como porción somática o porción cerebroespinal del sistema nervioso, es la parte que funciona con todo lo que sea voluntario. Por tanto, movimientos, habla, abrir o cerrar los párpados, en fin, todo lo que ustedes controlen. La otra parte funcional del sistema nervioso es la parte órgano vegetativa. ¿Qué quiere decir eso? Pues es la parte involuntaria. Esta parte no la controlamos y normalmente ni siquiera tenemos conciencia de que existía. ¿A qué se refiere el órgano vegetativo? Se encarga de todo lo que ustedes no controlen, como respirar, hacer latir el corazón, mover los órganos digestivos, regular las secreciones. Está dividido a su vez en dos partes. La parte simpática, que es la que activa los mecanismos de lucha o huida. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que ustedes están caminando a la 1 de la mañana a través de un parque o una plazuela muy oscura. De repente escuchan que detrás de ustedes se quiebra una rama como si alguien la hubiera pisado. Por tanto, ustedes se asustan. Su sistema órgano vegetativo, que es involuntario, automáticamente activa la parte simpática que los prepara para pelear o para escapar, porque hay una condición peligrosa. Entonces, ¿qué hace? Pues libera adrenalina, hace que respiren con mayor profundidad, dilata los bronquios, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza y el tono en los músculos, cosas así, todo lo relacionado con lucha o para escapar. El otra parte del sistema órgano vegetativo es la parte parasimpática. ¿Qué hace la parte parasimpática? Hace lo contrario al simpático. Es más bien lo que se activa normalmente para descansar o reposo. Entonces, ¿qué otras cosas hace? Lo contrario, disminuye la frecuencia cardíaca, hace que respires con más calma, disminuye los niveles de adrenalina y noradrenalina, hace que estés más sereno, menos alerta, ayuda en lo que sería la digestión, la conservación de energía. Pues bien, como ven, son complementarios, aunque actúen de forma contraria. Uno te activa y el otro te mantiene más bien en reposo. Ahora, como estas son divisiones funcionales, es decir, solo se refieren a la función, a cómo funcione algo, están localizados tanto en partes del sistema nervioso central como en partes del sistema nervioso periférico. Por ejemplo, en el caso de lo que sería el sistema nervioso simpático, que es el que estamos viendo aquí, va a estar localizado en gran medida dentro de lo que es el sistema nervioso central, donde en la médula espinal, más precisamente en lo que sería el asta lateral de la médula espinal, en toda la longitud de esta médula espinal que vaya desde el segmento torácico 1 hasta el segmento lumbar 2 o lumbar 3. Por tanto, en todo esto.
Ahí están localizados todos los núcleos o los cuerpos de las neuronas. Y sus prolongaciones van a salir por diferentes niveles utilizando el sistema nervioso periférico para llegar a todos los músculos en los que tienen que actuar. Por tanto, van a salir normalmente a través de nervios que se conocen con el nombre de nervios esplácnicos, cardiopulmonares si van a corazón o pulmones, o nervios esplácnicos abdominopélvicos si van al abdomen o la pelvis. El sistema nervioso parasimpático, o bueno, la parte parasimpática de lo que correspondía a lo órgano vegetativo o no voluntario, está dividido o utiliza también partes del sistema nervioso central y partes del sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, una parte de este sistema parasimpático va a salir desde lo que sería el encéfalo, por tanto se denomina porción craneal del sistema parasimpático, y otra parte va a utilizar la parte que se encuentra más abajo o más distal en la médula espinal, por tanto se denomina porción sacra del sistema nervioso parasimpático. La parte que sale del encéfalo sale por tres pares craneales o utiliza tres nervios craneales: el 3, el 7, el 9 y el 10, para llegar a múltiples órganos. El más importante es el par craneal 10, que lleva una gran cantidad de fibras parasimpáticas y que va a ser el que tiene el recorrido más largo. Va a llegar, a pesar de que sale desde el cráneo, va a llegar a estructuras como el corazón, los pulmones, la laringe y gran parte del tubo digestivo. Todo lo que es el intestino delgado y el intestino grueso hasta la flexura cólica izquierda. La porción sacra es mucho menos importante desde el punto de vista de su extensión, es decir, va a dar inervación a menos cosas. Esa porción sacra va a salir por los nervios esplácnicos pélvicos y va a llegar a todo lo que no inerve la porción craneal, es decir, el sistema o el aparato digestivo que quede por debajo de la flexura cólica izquierda. Estructuras como la vejiga, como los órganos reproductores, en sí estructuras de la pelvis y un poquito de abdomen, especialmente intestino grueso en su parte más distal o su parte final. Pues bien, eso es el aparato sensorial. Hasta ahí es lo que tienen que conocer bien. Por tanto, como han visto, nos hemos centrado en aparato locomotor y en lo que sería el sistema nervioso. Los demás sistemas, aparatos y órganos los tienen que conocer de forma muy superficial. Están descritos de forma muy fácil en el libro y por tanto son de fácil comprensión.